Una vez más es un gusto, un placer saludarle aquí detrás de la pantalla. Qué bueno estar allí presente, dándole una mano. Aquí estoy presente para seguir enseñando la palabra del Señor. Recordemos que estamos en una serie que se llama Los hijos de Jacob y queremos extraer mensajes y lecciones prácticas para nuestra vida de cada uno de sus hijos. Que Dios sea glorificado y exaltado en esta tarde y que toda la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Allí donde estás, ponte en modo oración para dar inicio a el siguiente patriarca, el patriarca Gad. Ponte en modo oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Dios y querido Padre, nos gozamos y nos alegramos por tu palabra. Permite que al abrir tu palabra nos gocemos en ella y podamos aprender y tomar decisiones para vida eterna. Bendice a aquella persona que está tras la pantalla, escuchando o viendo, que él pueda sentir que es Dios el quien habla a su corazón. Son súplicas, Señor, que te las pido y agradezco en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como es de costumbre, abran sus Biblias en el libro de Génesis, que es el texto base, Génesis 49, porque allí están descritas cada una de las 12 hijos. Hoy vamos a estudiar algunos patriarcas de los que siguen de aquí, algunos casi no se mencionan, ¿cierto? Casi no hay registros bíblicos, pero lo poco que se menciona es de gran bendición para nosotros. Ese es el caso de Gad, ¿cierto? Neftalí, Zabulón, que es poco, casi no se menciona, pero traen grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Vamos a estudiar el patriarca Gad. Muy bien, vamos a mirar qué es lo que dice Jacob sobre este patriarca. Vamos a mirar, a leer en la Biblia en Génesis 49, versículo 19. Mira lo que dice Génesis 49, 19. Agad, ejército lo acometerá, pero él acometerá al fin. Eso es lo que dice solamente de Génesis 49, 19. Poco, no se dice mucho, que será revestido de tentaciones, pero que al final vencerá. Palabras más sencillas, pues más entendibles. Vamos a mirar este personaje. Muy bien, mira, las palabras proféticas de Jacob, dice de Gad: ejército le acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49, 19. El secreto de los gadeaditas, siendo victoriosos sobre sus enemigos, es narrado en una de sus grandes batallas. Clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Esta tribu o este tipo de esta situación que se registra en Primera de Crónicas 5:20 son descendientes de la tribu de Gad. Voy a mirar algunos registros que hablen o que tengan que ver con esta tribu. Mateo capítulo 4, 14, versículo 30-31 dice: cuando Pedro descubrió que se estaba hundiendo debajo de las olas sobre lo que había estado caminando, él clamó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió, le dio la mano a Pedro. Otro texto que podemos ver acá dice: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. El llamado que Dios le compara a esta tribu que tenía comportamientos que estaban lidiando tanto como batallas literales como batallas espirituales. De esta tribu
Como les decía, casi no se menciona, casi no hay un registro. Lo del patriarca como tal, podemos ver en Génesis 37:2 que de la niñez y de su vida personal de Gad, el séptimo hijo de Jacob, no se ha conservado nada definitivo. Él era el primer hijo de Silpa, la sierva de Lea, pero por el registro dado parece que Gad y los otros hijos que Jacob tuvo con Bilpa y Silpa estaban lejos de ser caracteres ejemplares en sus primeros años de vida, de ser dignos ejemplos a seguir en sus primeros años de vida. Casi moribundo, su padre pronuncia esta tribu, pronuncia su bendición. Será el ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Puede ser tomado como un tipo de apóstata, esta tribu, o los que pertenecen a esta tribu, quien es vencido por un ejército de tentaciones, pero se despierta a su peligro y en la fuerza que le es otorgada por Dios vence al fin. Y contra puerta y entra por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén, regocijándolos en el Señor. El secreto de los gadiaditas, siendo victoriosos sobre sus enemigos, es narrado como una de las grandes batallas. Clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaban en Jehová. Como casi no se registra, voy a ponerles un ejemplo para tener más o menos una idea de su patrón de comportamiento. Gad, los que son de la tribu de Gad, tenemos un prototipo o un modelo que bien sí lo podremos llamar un personaje muy conocido que usted y yo conocemos y le contamos la historia a los niños, que es Sansón. Pues si usted estudia la vida de Sansón, él pertenece puede, según sus comportamientos y sus rasgos, probablemente pertenece a esta tribu. Y según la palabra profética de Jacob, probablemente sea. Digo probablemente, ¿cierto? Porque no falta el que diga y sea erudito y salga con muchas cosas y diga, no, eso no es así, usted está hablando de cosas erróneas. Pero según su comportamiento podemos ver. ¿Cómo era Sansón? Pues Sansón era una persona que era nacido con un propósito para ser el juez, un juez del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel era sometido a grandes batallas contra los filisteos, grandes guerras y guerras y guerras y guerras se veían y perdían y perdían y perdían. El pueblo de Israel proclamaba un juez, proclamaba un gobernante, pedían algo que Dios mandara a alguien, a un juez para que ayudara con esas guerras que tenían, que no se veía pronunciaban, no se veía la mano de Dios. Oh, vaya, para su sorpresa nace un hombre llamado Sansón, que el propósito de él era ser el gran juez que diera justicia a su pueblo y venciera al enemigo. Pero sus padres, características que él tenía, pues era hermoso, ¿cierto? Tenía una cabellera larga e inteligente, porque en su vida mostramos que hacía acertijos y era como elocuente y le gustaba hablar y que lo viera, que lo admirara. Y esa es la causa de sus tentaciones. El hombre tenía un problema, que le gustaban las mujeres filisteas. Para el israelita, su costumbre era que el mismo pueblo, entre las mismas tribus, sacaran su generación. Pero a este hombre, ceñido por las tentaciones, miraba hacia afuera y no le parecía agradable las israelitas, le parecía más agradable las filisteas. Y pues ustedes conocen la historia. Se conoció con una que le descrestó el corazón y lo llevó a la perdición, Dalila, ¿cierto? Y Dalila lo llevó y lo puso frente a la situación. Y la vida de Sansón podemos ver que estuvo en constante tentación, caía. Pero mira la historia al final, que él al final venció, ¿cierto?
recuperó sus fuerzas y destruyó a todos los filisteos. La Biblia registra que en ese día, mató más filisteos que en las guerras que él estuvo. Esa es la historia que nos dice y nos resalta de la tribu de Gad. Son personas que son tentadas y tentadas y tentadas. ¿Y de quién hablo? Pues de personas que aman las cosas de Dios y que un momento están acá con una luz y una fuerza y una potencia y cantan y oran y hacen tantas cosas, pero de un momento, ¿y qué pasó con el hermano, con la hermana y ese no predicaba y cantaba y daba testimonio y hacía tantas cosas? Mírenlo donde está en el mundo. Y se bautizó y volvió a la iglesia y pecó y volvió y cayó en el mismo pecado y volvió y se bautizó, y es una vida, un vaivén, sube, baja, sube, baja, sube, baja, cae, cae. Pero lo que podemos resaltar de este gran patriarca es que, como dice la escritura y como está profetizado, al final vencerá, pero al fin él vencerá. Si estoy hablando para una persona que está sometido y que está viviendo la misma situación, déjeme decirle que usted pertenece a la tribu de Gad, si se identifica con este rasgo de personalidad. Esta persona que se ve sometido a tentaciones diarias, porque es son un grupo de personas que les gusta ser admiradas, que hacen las cosas bien, pero su debilidad es que caen frente a las tentaciones. Esa es la tribu de Edom. Por eso hay un ejemplo cuando el Señor narra la historia de Pedro. Dice el Señor a Pedro: Señor, sálvame, sálvame. Y el Señor le da la mano y el Señor le reprocha y dice: ¿por qué dudaste? Porque se vio tentado de mirar hacia atrás. A todos los rebeldes el Señor dice: venid luego, dice Jehová, estemos en cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Escuchen al Señor suplicando al rebelde: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Jeremías 3:22. Esa es una maravillosa promesa, que escuchen de nuevo la voz suplicante de su Salvador. Yo sanaré tu rebelión, les amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. No es una porción mezquina la que recibe el rebelde. El Señor sana sus rebeliones y los ama y los perdona gratuitamente. Gad está también, podemos ver que esta tribu, quien alguna vez haya sido probado la paz y el gozo de los pecados, podrá rechazar tales ofertas de amor y de perdón. Sobre una de las puertas de la ciudad de Dios estará escrito el nombre de Gad, a quien que fue vencido por un ejército, pero al fin llegó a ser vencedor. 12,000 de los 144,000 mancharán también bajo el nombre de Gad, quienes se levantaron de rebeliones, de derrotas, reconocieron sus transgresiones y reclamaron las promesas de Dios. Levantaron sus vestiduras rotas, sucias, manchadas, y las lavaron en la sangre del Cordero, y entrarán como victoriosos en la ciudad de Dios. Y un último ejemplo que puedo ponerles es María Magdalena. El relato de Juan 8, versículo 11, adelante, Juan 8:11, nos muestra la mujer, la María Magdalena. Era hermosa, le gustaba ser admirada. Imagino que vestía según la sociedad, comía en los mejores lugares porque ganaba dinero. Pero para llegar allí, a esta situación que lo puso como su profesión, fue que se dejó vencer por sus pecados.
al punto que con el tiempo no se dio cuenta que eso era mal. Pero en uno de los episodios de su vida, fueron unos fariseos y la sacaron de allí del prostíbulo y la pusieron delante del Salvador. Ellos querían que Jesús la reprendiera. Ellos querían acusar, dar una excusa para que Jesús cayera, para que Jesús hiciera algo y después acusarle ante el Sanedrín. Y la prueba es que Jesús dijo, vamos a mirar el relato, Juan capítulo 8, versículo 11, vamos a mirar Juan 8, vamos a mirar el relato, algunas palabras que quiero salir de allí. Jesús, desde el versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos manda a apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Decían estos para tentarle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con un dedo. Y como en un instante, a preguntarle, y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volviendo él a inclinar hacia el suelo y a escribir en tierra, al oír estas palabras, acusados por sus conciencias, salieron uno a uno y empezaron y se fueron, desde el más joven hasta el más anciano. Y quedó solo Jesús y la mujer. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, contestó ella. Entonces Jesús dijo: Ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. ¿Sabes? Esta mujer que fue llevada hasta el punto de sus fracasos, de sus luchas, caídas en su vida espiritual, cuando un cristiano les entrega su vida a Jesús y empieza un camino de luchas internas, de luchas espirituales, algunos caen, se levantan, así estaba esta tribu, caen, se levantan y son sometidos. Pero mira que María Magdalena, Jesús le dijo: pero vete y no peques más. Yo quiero que si alguno está en esas subidas y bajadas, en esas guerras espirituales, porque, ¿sabes? El ser o el bautizarse, bajar a las aguas bautismales, no te garantiza que nunca más vas a pecar. Ojalá fuera así. Qué bueno fuera que uno lleno de pecados lo metieran al agua, lo bautizaran, ya saliera limpio, ya saliera uno sin la mente limpia. No voy a volver a pecar, no, ya estoy inmaculado y jamás, nunca peque. No, déjeme decirle que usted sale igual que como entró. La diferencia es ¿cuál entonces? La diferencia es que ya le dio usted la autoridad a Jesús para que gobierne su vida. Le dio la autoridad usted a Jesús para que le ayude en sus luchas espirituales, para que cuando venga el enemigo a tentarlo con la música, con el trago, con el vicio, con las palabras, con las compañías, con las cosas que desagradan a Dios, que el Señor le va a dar a usted le va a dar poder para vencer. Esto es lo que se cumplió. Y llegará un momento en su vida que usted con tantas será tan llevado a la guerra. No sé si has estado en guerra, pero llegará un momento en su guerra espiritual que será llevado también a los pies de Jesús para que usted no vuelva a pecar. Y Jesús hoy le dice a usted, a los de esta tribu nuevamente: hijitos, váyanse, pero eso sí, no pequen más. Decidan por Cristo, porque 12,000 de los 144,000 marcharán también bajo el nombre de Gad. 12,000 quienes se levantaron de sus rebeliones, se levantaron de sus derrotas, reconocieron sus transgresiones y reclamaron las promesas de Dios, lavaron sus vestidos en la sangre de Cristo Jesús y van a entrar gloriosos por las puertas celestiales descritas en el Apocalipsis, en la gran ciudad, donde solo entrarán los hijos de Jehová Dios.
No sé si estoy hablando para una persona que está sometido a tentaciones y que está lejos y que viene y se va. Déjeme decirle que Dios te dice hoy, tienes esperanza y tu caso no está perdido. Hoy simplemente haz como esta mujer, haz como la tribu de Gad según tu promesa, vence en el nombre de Jesús. Jesús te dice, yo hoy te digo, te doy poder para vencer sobre aquello que siempre caes. Que Jehová Dios te dé la victoria en todas tus dichas. Y de este maravilloso patriarca podemos aprender que aún si hay pruebas, si hay tentaciones, si hay problemas, podemos vencer en el nombre del Señor. Jehová Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Qué grandes lecciones nos dejó nuestro patriarca. Dios te bendiga.